Bueno, ustedes ya vieron en química inorgánica, en química orgánica, lo que es el equilibrio químico. Una reacción, por ejemplo, A más B para dar C más D, y a su vez C más D también reacciona para dar A más B hasta que se alcance el equilibrio. Entonces la transformación de A más B a C más D va ocurriendo después en la misma velocidad que de C más D para formar A más B. Eso es el equilibrio químico. Con enzimas pasa lo mismo también. Se va produciendo lo que se denomina el equilibrio químico. Muchas veces hay enzimas que nunca alcanzan el equilibrio químico porque lo que forman, hay otra enzima que lo toma y lo transforma para que no se acumule y evitar así el equilibrio químico. Cuando ocurre esa transformación química, como le había dicho también al principio de la enzima, hay un cambio en la molécula sustrato para formar el producto. Y todo cambio en una molécula implica un cambio en la energía y en la estructura molecular. Entonces acá hay que tener en cuenta algunos aspectos energéticos en donde yo les voy a dar las definiciones generales para después explicarles los gráficos a continuación. ¿Qué es lo que es la energía libre? Bueno, la energía libre es la energía que se libera en una reacción química y que va a ser útil para realizar algún tipo de trabajo. Se simboliza con la letra G. Todo lo que es energía libre se utiliza la letra G, porque es lo que se conoce como energía libre de Gibbs. Gibbs fue el científico que él describió, hizo todas las ecuaciones para llegar a esta energía libre. Se expresa en kilocalorías por mol. Entonces, ¿qué es lo que es la energía libre? Es cuando una molécula tiene una cierta energía, la puede liberar y cuando la libera esa energía puede ser utilizada para hacer algún trabajo. Hay un delta G de la energía libre que tiene un sustrato y la energía libre que tiene un producto. Y vamos a hablar de GP, de la energía libre del producto, y GS, de la energía libre del sustrato. El delta G casualmente es la diferencia entre la energía libre del producto y la energía libre del sustrato. Cuando ustedes hacen una diferencia, les puede dar un valor positivo o un valor negativo. Si el GP es menor que el GS, el delta G va a ser negativo. Eso significa que se liberó energía, se perdió energía, y es una reacción que liberó energía, es exergónica. Si la energía de P es mayor que la de S, es decir, que si el sustrato tenía energía acá, este va a tener más energía. ¿De dónde salió esa energía? Hay que preguntarse, porque la energía no se crea, ¿cierto? Tampoco se destruye. Se puede disipar en forma de calor, pero no se crea ni se destruye. Pero el P tiene más energía, entonces de algún lado sacó esa energía. Pero bueno, hay reacciones que se dan de esa manera. La energía de P, libre de P, es mayor que la de S, es un valor positivo y es una reacción endergónica que va a necesitar absorber energía. Normalmente el que aporta esa energía es el ATP, en las reacciones bioquímicas. Bueno, un sustrato de acuerdo a su energía libre puede estar, digamos, lo que se denomina su estado inicial o basal. O sea, usted tiene un sustrato con esta energía. Esa energía G de S, del sustrato, está su energía basal o inicial. Pero usted en alguna situación determinada esa energía puede aumentar hasta un nivel de que se llama activado o de transición, hasta un estado activado de transición, que cuando llega a ese punto se puede transformar en producto. Si no llegó ese aumento de energía libre hasta el nivel de activado o de transición, la reacción no va a ocurrir nunca. Entonces tengamos en cuenta este otro tipo de energía libre, eso es lo que se llama energía libre de activación. Esa energía libre de activación, vamos a hablar de un delta G asterisco, para diferenciarlo de este otro delta G. ¿Qué significa delta G asterisco? Es la diferencia entre la energía libre del sustrato activado, o sea, en su punto máximo de energía libre, con respecto a su energía libre en su estado inicial o basal. Esa diferencia de GS activado contra GS solo y lo que se denomina delta G asterisco, que es la energía libre de activación.
un delta de energía libre de activación. Profe, ¿podría volver desde donde empecé a explicar eso? Desde un sustrato de acuerdo a su energía libre. Sí, ahí vuelvo a explicarlo. De todas maneras, vienen ahora los gráficos que creo que van a ser muy explicativos y te van a ayudar a entenderlo también bastante mejor. Profe, Sí. pues, también se podría decir que pasa de su estado basal a su estado excitado y de su estado excitado a su estado basal. Bueno, cuando llega, su estado excitado máximo es cuando llega al punto de energía libre de transición. Pues puede aumentar un poco su energía libre y volver a su estado basal. Pero cuando llega al punto de transición, ahí se transforma en producto. Si no llegó a ese punto de transición o estado activado, no puede transformarse en producto. Entonces, por eso tenemos este delta G, que se llama asterisco, es distinto al otro delta G. Porque el otro delta G es la diferencia de la energía libre en su estado inicial del sustrato, en realidad es la energía libre del producto, menos la energía libre del sustrato, que puede ser valor negativo o positivo. Estamos hablando en sus estados iniciales. Pero el sustrato, a su vez, si lo analizamos internamente, su energía libre puede estar oscilando entre su estado basal hasta un valor máximo que es su estado activado de transición. Hasta que no llegue a ese nivel máximo de energía de transición, no se transforma en producto. Y entonces ahí tenemos otro delta G, que es el delta G asterisco. Que es la diferencia entre el S asterisco, la energía libre del S asterisco, menos la energía libre del S en su estado inicial. Déjenme que les muestre los gráficos y lo van a terminar de entender. Vamos a pasar directamente a la próxima. Ahí tenemos el gráfico. En este eje de las Y estamos graficando lo que es la energía libre. O sea, esa energía libre potencial que tiene una molécula, ya sea el sustrato o el producto, y que cuando se libera esa energía puede ocasionar, digamos, algún trabajo. Ese GDS está acá en su valor inicial o basal, para darlo de alguna manera. O sea, el menor estado, el más tranquilo de energía libre que puede tener ese sustrato. Cuando ese sustrato, de alguna manera, por alguna razón, aumenta su energía libre hasta este valor máximo, por eso se le pone un asterisco, ven acá, esta energía libre que da acá en este valor, para leerlo en el eje de la Y, está como activado, su mayor valor máximo. Cuando llegó a ese punto, se transforma y da un producto. Por eso acá en el eje de las X tenemos el avance de la reacción, no es tiempo, es el avance de la reacción. Pasamos de sustrato, acá, a que llegamos acá como producto. ¿Y qué estamos midiendo en ese transcurso de la reacción? La energía libre en el eje de las Y. Bien, vamos a ver cómo es esa transformación. El sustrato ese tiene su energía libre basal. Por alguna razón, alguna cuestión, en el medio donde se encuentra ese sustrato va aumentando su energía libre hasta que llega a un punto máximo, que sería la energía libre del sustrato activado. Por lo tanto, ya tiene tanta energía ahí adentro contenida que la libera esa energía y se transforma en producto. O sea, saltó esa barrera de energía libre de activación. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno, sigamos. Ahí tenemos un delta G, que es el delta G asterisco. O sea, un delta implica que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Entre la energía libre de S menos la energía libre de S. S asterisco menos S sin el asterisco en su estado inicial. Entonces, ese delta G es lo que se denomina el delta de energía libre de activación. Recuerden que este punto de acá de energía es el punto de activación, el estado de transición o de activación. Y después tenemos la energía libre del producto. Ven acá, vamos al eje de las energías. Esta GdP es la energía libre del producto. En este caso, la energía libre del producto, si la vemos en el eje de las Y, vemos que es menor
a la energía libre del sustrato en su estado inicial. Entonces yo acá también tengo un delta G. Este valor de acá es un delta G. Este delta G es el resultado final de las energías libres entre el sustrato y el producto. Se calcula haciendo la diferencia entre la energía de GdP menos GdS. Como GdP es menor que GdS, el delta G va a ser negativo. Todos los delta G negativos indican que en esta reacción, cuando ocurrió, se liberó energía que se va a disipar o perder en forma de calor. Entonces, tenemos en este transcurso de la reacción, comenzamos con un sustrato con su energía en su estado basal o inicial, va aumentando su energía libre hasta llegar a un punto máximo que va a ser su estado de transición y a partir de ahí se transforma, pierde la energía libre, se genera algún trabajo, se pierde como calor y queda transformado en un producto con una energía libre de P. Tenemos dos delta G, el delta G asterisco, el delta de energía libre de activación, que es la diferencia entre esta energía y esta energía, y un delta G sin el asterisco, que es el delta de energía libre, que es la diferencia entre la energía del producto menos la energía libre del sustrato. En esta reacción da negativo, una reacción exergónica, se perdió energía, se liberó energía.